Me acompaña por favor en el Segunda de Reyes, capítulo 5. Es una lectura bien conocida para todos nosotros. Eliseo y Naamán. Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer del verso 1 hasta el 14. Cuando lo tenga, me dice amén. Dice la palabra de Dios: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, diga a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Este dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti esta carta, sabe que por ellas yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí: saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. 12. Abana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara una gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Diga: conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche ponemos en tus manos este tiempo. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra nos ilumina, nos guía, nos levanta, tu palabra nos restaura, tu palabra nos sana. Esta noche yo te pido que tu nombre sea glorificado en cada una de las personas que están aquí y de aún aquellos que nos ven en sus casas. En el nombre de Jesús, Señor, utiliza mi vida para ser un instrumento de bendición a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. La historia habla acerca de un hombre que se llama Naamán. La Biblia relata que era un hombre importante. ¿Por qué digo que es importante? Porque era un general del ejército de Siria. Tenía un puesto de alto rango en el ejército de Siria. Y no solamente era importante porque tenía un puesto jerárquico o militar, sino también porque era de gran estima al rey. El rey lo apreciaba mucho. Y la única autoridad que Naamán tenía por encima de él era el rey. Entonces, él era importante porque era un general del ejército y porque era de gran estima para su rey. Siria era una nación enemiga del pueblo de Israel. Y la historia nos habla de este hombre, Naamán, que él tenía una enfermedad contagiosa, infecciosa. Y que debajo de ese traje, si fuera a la época, si usted ve los grandes generales, andan sus uniformes impecables, con sus medallas, con sus méritos. Y era un hombre admirable, pero que por dentro llevaba llagas de una enfermedad que era incurable para la época
y que era de gran temor para la sociedad porque era contagiosa. Naamán sabía lo que le venía. Probablemente ya le empezaban sus llagas en partes de cuerpo que tal vez no eran visibles, tal vez no en sus manos ni en su cara, pero tal vez en su cuerpo, en lo demás del cuerpo ya empezaba la enfermedad. Y Naamán sabía lo que le venía porque era una enfermedad temida en aquella época. Y aquel hombre que merecía el aplauso de la gente, la admiración de la gente, aún con su uniforme. Yo me imagino también que en aquellos tiempos pues no habían vehículos, pero tal vez andaba el mejor caballo del ejército. Después del rey él tenía el mejor caballo, el segundo mejor caballo. Su aspecto físico, su hoja de vida, él despertaba la admiración de la gente, pero en su intimidad padecía de algo. En su intimidad sabía que algo poco a poco le iba a quitar la vida. ¿Y quién más para Naamán que saber su intimidad que su esposa? Y la Biblia nos habla que su esposa estaba a cargo de casa, pero tenía sus sirvientas. Y ella tenía una persona que le ayudaba con sus quehaceres. La palabra, la Biblia, el relato bíblico no nos cuenta cómo se llama el nombre, cómo se llama la muchacha, no nos dice su nombre, solamente dice que es una muchacha. Y la tiene ahí, como decía en el verso 2, que bandas armadas de Siria habían llegado a Israel y la habían tomado cautiva. Estas bandas asolaban Israel y lo oprimían y la llevaron para hacer tareas que los sirios no querían hacer. Y esta muchacha aparece en la casa de Naamán. Probablemente tenía cualidades para poder ir a la casa de una persona importante como Naamán. Y ella trabaja en la casa de Naamán. Y yo quiero que se meta en historia conmigo. Del verso 2 al 3 no nos dice cómo pasaron los hechos, pero yo quiero que usted se meta en la historia. Probablemente la muchacha después de desayunar estaba lavando los trastes, pero la señora estaba quebrada en su corazón por algo que le pasaba a su esposo. La señora en su interior llevaba un dolor porque sabía que la enfermedad era contagiosa y que lo iba a llevar a la muerte. Como a muchos de nosotros nos pasan cosas en la vida que por más que queremos taparlos no podemos. Y probablemente la señora le contó a la muchacha, se desahogó en ella. O pudo haber sido que la muchacha, al cambiar la sábana de la cama del general, vio que había sangre, había pus, había piel, había mal olor. O al ver la ropa que él utilizó el día siguiente, ella pudo percatar y le comentó a su señora. Y mire, la lepra, le voy a describir cómo era la lepra. La lepra iniciaba con manchas pequeñas y rojas sobre la piel. Antes que pasara mucho tiempo, las manchas crecían y comenzaban a volverse blancas, como una especie de escamas. Muy pronto esas manchas se propagaban por todo el cuerpo y el cabello comenzaba a caerse. Primero el de la cabeza, incluso hasta las cejas. Y conforme se empeoraba, las uñas de las manos y los pies se aflojaban y empezaban a pudrirse eventualmente hasta que se caían. Luego, las uniones de los dedos de las manos empiezan a romperse y a caerse pedazo por pedazo. También relata que las encías comienzan a encogerse hasta que ya no pueden sostener los dientes. Y la lepra sigue carcomiendo su rostro hasta que literalmente la nariz, el paladar, incluso los ojos se pudren y la víctima se consume hasta la muerte. Por eso digo que tal vez Naamán comenzaba con las primeras llagas, con las primeras heridas, las primeras etapas de la lepra. Pero yo algo que quiero resaltar esta noche es la actitud de la muchacha. ¿Qué hizo esta muchacha? Por lo cual, mire, ella hizo algo tan importante que esta noche, cientos y miles de años después, estamos hablando de ella. Esta señora que estaba quebrada emocionalmente, ella le dice, mi señora o patrona, no sé cómo le pudo haber dicho, pero le dijo, allá de donde yo vengo, si lo ponemos a los tiempos actuales, allá en mi iglesia, allá mi pastor oraba por la gente y la gente se sana. Allá oraban por la gente y Dios bendecía a la gente, Dios restauraba a la gente. Y ella se atreve a dar una palabra de esperanza, de consuelo a esta señora. Si tan solamente mi señor, mi patrón, fuera donde el profeta,
él oraría por él y su salud sería restaurada. Y mire, hablo de esto porque ante el dolor de los demás, ante la angustia, ante las aflicciones que pasa la gente allá afuera, no podemos mostrarnos indiferentes. Esta muchacha tenía todo para ser indiferente, para tomar actitudes de que, bueno, que vea a ellos como hagan. A mí me importa muy poco lo que haga ese señor, yo que tengo que ver. Podría ser una actitud que esta muchacha hubiera tomado porque ella la habían llevado esclava, a saber qué pasó con su familia. Era esclava, no le pagaban ni un 5, no tenía derechos, pero ella tiene una actitud diferente. Ella no se muestra apática, no se muestra indiferente ante lo que pasa a su patrón, y ella decide darle una buena noticia, decide darle las buenas nuevas, y le dice: hay un Dios que puede bendecir a su esposo, hay un Dios que puede tocar a su esposo aún con lepra, hay un Dios allá en la tierra donde yo vengo, al cual nosotros alabamos, que puede restaurarlo y que puede volver a sanar a su esposo. Y hoy quiero hablar de esta actitud de no quedarnos callados, de no ser apáticos, de no ser indiferentes ante el dolor de los demás, de no quedarnos con los brazos cruzados ante lo que pasa allá afuera a la gente, y no solo allá afuera, aún aquí adentro de la iglesia. Usted probablemente conoce más a la persona que se sienta con usted. Usted sabe las cosas que le pasan y muchas veces nos hacemos los locos o no le tomamos importancia, pero usted puede tomar una actitud diferente. Y mire, nosotros los cristianos tenemos en nuestro vocabulario palabras como victoria, como conquista, como bendición, como éxito, como fruto, como cosecha, como producción, como éxito. Pero nuestra actitud producirá que se manifiesten estas palabras en nuestra vida y en la vida de los demás. Dios desea conquista, Dios desea victoria sobre nosotros, para los demás bendición, éxito, pero nuestra actitud va a determinar que nosotros y las demás personas tengan estas palabras que mencionamos. Nuestra actitud va a determinar si ganamos o perdemos en la vida. Nuestra actitud va a determinar si la persona que está a la par se queda en el suelo o se levanta. Y la Biblia, en toda la Biblia nos habla de hombres y mujeres que debido a su actitud ganaron, vieron bendición de Dios, vieron victoria, vieron triunfos, éxitos, porque ellos entendieron el rol protagónico que tuvieron en ese momento. Y digo esto porque necesitamos ser protagonistas de lo que pasa en nuestra sociedad. Usted ve la sociedad, ¿está bien la sociedad? Respóndame. Usted puede ver a su vecino, está bien las cosas que pasan en su vecino, está bien las cosas que pasan incluso en sus mismos familiares, pero nosotros tenemos que ser protagonistas, no tenemos que ser apáticos ni indiferentes a lo que pasa en los demás. Y me fascina porque Dios utiliza a una muchacha que es insignificante, digo esto porque ni siquiera el nombre nos da la Biblia. Es una muchacha que no tiene derechos, que no tiene ni salario, pero ella con sus breves palabras le da a la señora palabras que trajeron sanidad a su esposa. Lo que ella pudo decirle en una corta frase, lo que le ocasionó fue la restauración de su esposo. Fue que su esposo no muriera lentamente, fue que su esposo pudiera levantarse y fue que su esposo pudiera tener una esperanza de vida. Y mire, leímos hasta el final donde su esposo queda sano. Como una palabra de una niña, de una muchacha, pudo cambiar la historia de un hombre. Como una palabra que esta muchacha se atrevió a decir. Mire, de la muchacha salieron esas palabras, pasaron a la esposa, de la esposa pasaron a Naamán. Y la historia dice que del Naamán salió a su rey. Y esa mujer le produjo fe a la esposa de Naamán. Esa fe que le produjo a la esposa de Naamán se la produjo al Naamán mismo, se la produjo a su rey, porque su rey le dice: anda y ve. Y le dio cartas y se fueron cargados con recompensa, con premio. Y mire, mi pregunta es, esta muchacha le inspiró fe. Pero esa muchacha había entendido que Dios la había colocado en esa casa porque había un propósito de Dios. Y probablemente para ella no era la situación más favorable porque ella era esclava.
Ella no estaba ella fue arrebatada de su familia. Y yo me pregunto, usted probablemente está en situaciones en su vida donde usted dice, no me pagan bien en mi trabajo. Yo estoy inconforme, yo no quiero estar aquí, no me valoran. Pero esta muchacha no se queda ahí atrapado, ahí en esa decepción que ella pudo haber tenido, sino que ella asume el rol por el cual Dios la había puesto ahí. Ella sabía que era un propósito de Dios. Y usted tiene que saber, iglesia, que usted es propósito de Dios donde usted está plantado. Sea su familia, sea su trabajo, sea su vecindario, sea en esta ciudad. Usted tiene un rol protagónico que hacer. Usted es propósito de Dios donde usted está. Y esta muchacha parecía humilde. Usted podrá decir, no, pero yo estoy joven, yo estoy niño. No, mi puesto donde yo trabajo, yo soy el que me ven así. Hey, no importa cuál pequeña o humilde sea su posición, Dios puede utilizarlo si usted habla palabra de Dios. Dios puede respaldar las palabras que usted habla, pero es necesario que usted deje la ira, el rencor, el resentimiento, que usted se deje ese sentimiento de venganza, porque ella pudo haber razonablemente haber tenido en su corazón venganza, y yo no quedo callado. O yo no digo nada, hay que se muera. Pero ella toma una actitud diferente. Y mire, el verso 3 dice que ella le dijo, parafraseándola, si mi patrón fuera a donde el profeta Eliseo, allá a Samaria, se sanaría de su lepra. Y esa palabra de fe caló hasta la esposa Naamán, al Naamán mismo, al rey. Y con eso se movilizaron. Una palabra puede movilizar a alguien. Una palabra puede sacar de un estado de una persona a pasarlo a otro estado. Pero la muchacha entendió el rol, entendió el papel por el cual Dios la había puesto en ese lugar. Y usted podrá decir, no, yo no estoy satisfecho donde estoy. Yo no estoy satisfecho con las cosas que pasan en mi vida. Pero probablemente es una tarea, una asignación que Dios le ha puesto a usted ahí en ese lugar, con las personas que lo rodean. Porque usted es la esperanza de Dios ahí para ellos. Y yo quiero desafiarlo, yo quiero animarle para que usted se atreva a soltar lo que Dios ha puesto en usted. Ya basta de quedarnos con las manos cruzadas, de hacernos los locos, de hacernos los desentendidos, de ver que las cosas pasan y no hacer nada. Iglesia, este es el tiempo de levantar nuestra voz. Este es el tiempo de sacar lo que Dios ha puesto en usted, de que usted pueda cumplir el propósito de Dios por el cual usted está en ese lugar, en esa familia, en esa casa, en ese colegio. Y es tiempo de decir, como dijo la muchacha, si buscas a Dios, Dios te puede restaurar. ¿Cuánto fue la última vez que usted le dijo eso a alguien? O tal vez usted nunca lo ha dicho, pero es momento que usted entienda que usted tiene que hablar estas palabras. Dios te puede levantar, Dios te puede sanar, Dios puede restaurar tu matrimonio, Dios te puede sacar de ese vicio. Pero es tiempo que usted entienda que hay un papel que usted tiene que cumplir, que usted tiene que desarrollar, porque usted no fue puesto por azar ahí en ese lugar. Usted fue puesto por propósito de Dios. Las cosas que pasan en nuestra vida no pasan por azar, por casualidad, por suerte, pasan porque Dios tiene un propósito para ahí. Y yo digo que este es un tiempo para una iglesia limitante, para una iglesia militante, una iglesia guerrera. Pero cuando me refiero a iglesia, no me refiero al edificio, porque el edificio no se puede mover. El edificio no se puede mover aquí a la par. Le estoy hablando a usted es la iglesia. Para que nos movamos, para que salgamos, para que no nos quedemos con los brazos cruzados, para que seamos iglesias de puertas abiertas, para que seamos respuestas para aquellos que están en necesidad, aquellos que están en dolor, para que seamos personas que olamos a gente. Y me refiero con esto que muchas veces nos sentimos cómodos como ovejas que somos, de estar como ovejas, pero no nos gusta ir allá afuera, no nos gusta hablarle a aquel que está en vicio, no nos gusta hablarle que tal vez tiene una vida que no le agrada a Dios, pero nosotros podemos ir a contagiar a aquellos, que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Y es tiempo que como iglesia, como hijos de Dios, entendamos que tenemos que allá afuera hay mucha gente que tiene necesidad de Dios, que tiene necesidad de una palabra de consuelo, de una palabra de restauración, de una palabra de fe.
Porque la gente no se va a levantar sola, la gente necesita escuchar una palabra de fe. Y por eso yo le animo, si usted está aquí, si usted está escuchando la palabra de Dios esta noche, yo le animo a que usted pueda levantar un altar familiar en su casa, que usted pueda establecer una comunión con Dios más cercana, que usted pueda bautizarse, que usted pueda discipularse, que usted pueda dejar de ser una visita para ser un obrero en el reino de Dios, para que usted pueda dejar de estar cómodo en una silla para empezar a obrar, para empezar a hacer algo, para que usted pueda invitar a un amigo, que usted pueda soltar una palabra de fe, y aún en medio de los problemas y las situaciones que vivimos en la sociedad, usted puede entender que Dios marca diferencia entre sus hijos y que hay un Dios que puede bendecir a la gente que tiene necesidad, pero Dios lo va a hacer con usted y conmigo. Yo antes creía que Dios podía mandar un ángel y pasar una lluvia así y que la gente se convertía. Pero mire cómo es Dios. Somos tan importantes para Dios que es un papel que nos toca a nosotros, sus hijos. Dios nos ha hecho colaboradores, nos ha hecho representantes de Él aquí en la tierra. Dios no lo hace, Dios lo quiere hacer con usted y conmigo. Es importante que usted entienda que usted es hijo de Dios, que usted es heredero de Dios y que Él va a hacer cosas con usted. Entonces, ahora hay gente que probablemente está aquí o lo esté viendo afuera, allá en sus casas, que tengan necesidad. Y hoy yo quiero decirle que hay un Dios que quiere bendecirle, que hay un Dios que quiere cambiarle la vida, hay un Dios que puede sanarle, hay un Dios que quiere sanarlo y tocarlo, hay un Dios que quiere levantarlo. Hay un Dios que quiere sacarlo de esa derrota, levantarlo de donde está postrado, porque Dios esta noche quiere hacer cosas maravillosas en su vida. Y es lo que necesitamos ir a alas. Usted le puede decir esto a la gente. Usted le puede decir a alguien: Dios te puede levantar, Dios te puede restaurar, Dios puede arreglar tu economía, Dios puede arreglar tu casa, Dios puede arreglar la relación con tu esposo, con tus hijos, Dios puede arreglar y solucionar cualquier cosa que te pase en la vida. Iglesia, animémonos, atrevámonos. Dios quiere utilizarle. Y esta muchacha era una misionera involuntaria. Ella no pidió ser llevada a Siria. Ella no pidió ser llevada como esclava. Pero estando ahí ella decidió hacer algo. Siga conmigo en la historia. Y mire, la señora le contó a su esposo las palabras que le dijo la muchacha, de que allá donde ella venía había un hombre, había una iglesia, había un pastor que si él oraba por ella podía sanarla, y que un milagro Dios podía hacer, ese Dios que ellos predicaban. Y mire, Siria era una nación que era politeísta. ¿Qué es eso? Que tenían varios dioses. Tenían dioses para la agricultura, tenían dioses para la fertilidad, tenían dioses para la lluvia, tenían dioses para todo. Pero dice, allá de donde es esta muchacha, allá en Israel, ellos tienen un único Dios a cual rinde culto y alabanza, y ese Dios puede bendecirte. Mire, Naamán era un hombre sirio, no era del pueblo de Dios. Trayéndolo al contexto, Naamán no era convertido, él tenía muchos dioses. Él adoraba la música, él adoraba la vestimenta, él adoraba tantas cosas allá en el mundo. Pero una muchacha insignificante se atrevió a darle una palabra de fe. Le animó a creerle en el Dios único, que había un Dios único que podía hacer cosas que allá aquel montón de dioses no pudieron hacer a su favor. Y mire, esta muchacha le inyectó fe. Y mire, este hombre creyó la palabra de esa muchacha. Verso 4, entrando a su señor le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y dice que salió pues él. Naamán, yo digo que él creyó la palabra de aquella muchacha, porque él no dice que lo pensó, él no dice que fue a consultar a alguien más. Él fue a donde su autoridad, y su autoridad le dijo que fuera
y no dice que lo pensó, no esperó una semana, dije que él salió. Y yo me imagino que probablemente estaban en una reunión importante con su gabinete de gobierno, y aquella muchacha se convirtió en un tema central en el palacio del rey. Como las palabras de una muchachita fueron a dar al palacio del rey de Siria. Y mire, yo creo, bueno, estoy convencido de que Dios respaldó la fe de las palabras de aquella muchacha, porque se necesita fe para poder hablar las buenas nuevas. Y hay mucha gente que no habla buenas nuevas porque no tiene fe. Y mire, las palabras de esta muchacha fueron al palacio del rey. Y hubo respaldo divino de Dios porque ella se atrevió a hablar la palabra de Dios. Ella tuvo sentido, ella tuvo compromiso, ella interpretó que era el momento, ante una necesidad, que era la hora, que era el tiempo de levantar una voz, y ella se sintió comprometida con su Dios. Y en ese momento pasó a hablar de algo importante, el compromiso. Hay mucha gente que viene y hoy está, pero no se sabe mañana si va a estar. Hay gente que le da lo mismo si está o no está. Hay gente que cualquier cosa puede ser sustituto para no cumplir con un compromiso. Hoy dicen una cosa, mañana dicen otra, y ese vaivén, ese sub y baja en la vida les produce ser improductivos y como consecuencia estar insatisfechos en la vida. Y yo admiro y yo doy gracias a Dios por la gente que tiene compromiso, que hay gente que a pesar de que tiene familia, tiene trabajo, tiene 1000 obligaciones, está dispuesta a darlo todo. Gente de compromiso. Yo le animo a que usted sea gente de compromiso. Y el hecho que usted está aquí esta noche, llovió como a las 5:30, y el hecho que usted esté aquí habla muy bien de usted. Habla muy bien de usted. Yo le doy gracias a Dios por tenerlos esta noche, porque hay 1000 razones para no venir. Usted puede estar cansado, usted puede tener otro compromiso, le salió algo, cualquier cosa, pero usted está aquí esta noche, y doy gracias a Dios por su vida. Y mire, es tiempo, iglesia, que levantemos la voz. Y le digo, iglesia, le habla a usted, mujer, le hablo a los hombres, le hablo a los jóvenes, le hablo a los niños. Es tiempo de levantar la voz, porque Dios va a respaldar su palabra y Dios nos quiere bendecir. Mire, esta muchacha que tal vez no era tomada en cuenta, ella se atreve, y su palabra, cuando ella se atrevió, su palabra alteró o trastornó la vida de un hombre, la vida de una familia, la vida de una nación, porque se atrevió a cambiar el odio y el resentimiento, porque entendió que era momento de levantar la voz de Dios. Era el momento de dejar su rencor, su odio o aquel sentimiento que ella pudo haber tenido en su corazón, y ella lo cambió por el compromiso que tenía de levantar una voz de Dios. Y hablo de compromiso que puede tener un hombre con mucha necesidad, que se levanta a las 4 de la mañana para trabajar, para que no falte el pan en su casa. O una mujer que trabaja de sol a sol para que sus hijos no les falte. Y usted lo puede ver allá afuera, hay mujeres que cocinan, que lavan, que planchan, que costuran, para que a sus hijos no les falte nada. De esa clase de compromiso. Y mire, hablo de compromiso que sobrepasa los estándares y que pasa de un estado a otro. Hace 2 semanas creo que hablábamos que Jesús llamaba a sus discípulos a pasar al otro lado, y yo les decía que era un llamado de pasar de ser personas ordinarias a ser personas extraordinarias, porque las personas que tienen éxito, que tienen fruto, que tienen cosecha, que tienen bendición, tienen un sentido de misión, un sentido de propósito, que no se dejan detener porque les ponen un obstáculo, que no se detienen porque alguien les metió miedo, no se detienen por cualquier cosa, tienen un sentido de propósito. Y yo le pido esta noche, iglesia, que usted se pueda comprometer con Dios,
Que no se comprometa aquí con la iglesia, sino que se pueda comprometer con Dios. Y que se comprometa a levantar una voz, que usted se atreva a hacer la voz de Dios, y Dios va a respaldar su palabra. Y muchas veces cuando queremos, pero tenemos miedo, no, pero es que a mí no me van a escuchar, no, pero es que se van a burlar de mí, pero es que yo no me sé mucho la Biblia. Mire, Dios va a respaldar su palabra. Usted le puede decir a alguien: hey, yo estaba mal, hace un año yo estaba mal. Hey, en mi casa ya no escuchas los gritos que escuchaban antes, ya la mala palabra ya no escuchas, el insulto, el golpe ya no se escucha en mi casa. Usted le puede dar esperanza a la gente que Dios puede levantar, así como lo levantó usted, lo puede levantar a alguien más. Así como Dios sanó sus finanzas, Dios puede sanar. Así como alguien que estaba enfermo y postrado, Dios lo levantó, usted puede darle esperanza a alguien que necesita y que está en necesidad. El éxito, la bendición, el fruto, la cosecha, la victoria, la conquista, todas esas palabras que nosotros los cristianos mencionamos, no vienen producto de la casualidad, del azar, de la suerte o de la magia. Vienen producto de que usted tenga una actitud, oiga, una actitud de buscar a Dios constantemente en la vida. Usted quiere bendición, busque a Dios. Usted quiere éxito, busque a Dios. Usted quiere tener un hogar exitoso, un matrimonio exitoso, busque a Dios. Usted quiere tener éxito en su negocio, busque a Dios. Y usted puede levantarse. Cuando digo esto, yo no estoy diciendo que usted desestime las cosas que pasan a su alrededor, las pruebas, las dificultades que puedan tener, pero esta es una actitud de buscar a Dios, que yo voy a buscar a Dios, a pesar de que haya problemas, yo voy a buscar a Dios. A pesar de las presiones que tenga, yo voy a buscar a Dios y voy a ser un seguidor de Dios, viviendo en integridad y pureza. Y yo, con mi vida, con mi ejemplo, voy a levantar el nombre del Señor Jesucristo. Esta noche, así como la niña esta, como la muchacha, le inyectó fe a la mujer de Naamán, a la esposa de Naamán. Y yo digo que esta muchacha tuvo fe la suficiente para creer que Naamán podía ser sano de su lepra. Fe, ¿qué es fe? Fe es creer que Dios puede hacer algo a favor suyo y a favor de los suyos. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a aquellos a quienes lo buscan. Iglesia, fe. Tenga fe en Dios. Tenga fe que Dios puede obrar en su vida, que Dios puede hacer algo a su favor. Cada vez que usted venga aquí a la iglesia, usted tenga fe que Dios le quiere bendecir, que Dios le quiere hablar, que hay algo que Dios quiere hacer en su vida. Pero usted tiene que creerlo, usted tiene que anhelarlo, usted tiene que desearlo. Y Dios va a recompensar a todos aquellos que creen y le buscan. Y mire, yo veo dos actitudes, hablando de fe. En la del rey de Israel era el rey Joram, y la actitud de fe que tuvo el profeta Eliseo, dice que cuando el rey leyó la carta se disgustó. Dice el verso 6 que llevando la carta para el rey de Israel, decía la carta: te envío esta carta para que sepas que Naamán es general de mi ejército, va de parte mía y quiero que lo sanes de su lepra. Y 7, y el rey de Israel cuando leyó la carta se angustió tanto que rompió su ropa y dijo: yo no soy Dios, yo no puedo quitar la vida ni dar vida. ¿Y por qué el rey de Israel me manda a este hombre para que lo sane de su lepra? Seguramente quiere pelear conmigo. Esa fueron la actitud que tuvo el rey de Israel. Y él vio la presencia de Naamán, él vio la carta que le mandó el rey de Siria como una amenaza, como algo que le querían hacer daño. Pero mire, esta es una actitud que usted y yo no podemos tener. Ver las cosas, la necesidad de la gente como una amenaza. Naamán fue enviado a donde el rey de Israel porque había un hombre que tenía necesidad, había un hombre que necesitaba un toque de Dios. Pero mire, y yo interpreto que Joram estaba distanciado del profeta, del hombre de Dios. Y hemos hablado aquí que Dios instituyó los reyes para que trabajaran conjunto con el profeta de Dios. Había un rey y había un profeta para que juntos trabajaran. Pero cuando el profeta y el rey se distanciaban,
la nación de Israel siempre tuvo conflictos y vivió calamidades, pero cuando profeta y rey trabajaban juntos, el pueblo de Israel tenía éxito. Y mire, Joram estaba distante del hombre de Dios, del varón que Dios había colocado para que trabajaran juntos. Y no había una relación entre ellos, y por eso el rey se desespera y dice: ¿acaso soy yo Dios? Cuando él pudo haberle dicho: sí, aquí está Eliseo te puede ayudar. Y él no lo mandó donde Eliseo, sino más bien él se angustió y rompió sus ropas. Y él se desesperó cuando Dios le estaba poniendo una oportunidad para que pudiera ayudar a un hombre. Y mire, cuando alguien venga con necesidad a usted, cuando alguien venga angustiado, cuando alguien venga afligido a donde esté, es una oportunidad para que pueda descubrir el poder de Dios a través suyo. Usted lo puede ver como una oportunidad para que usted pueda escalar, para que usted se pueda posicionar en otra dimensión espiritual. Porque hay gente que tiene necesidad y lo va a buscar a usted. Hay gente que va a tener una necesidad de algo y va a acudir a usted y le va a decir: fíjate que me pasa tal cosa, pero usted no se puede hacerlo. Vaya, está bien. No, déjame orar por ti. El Dios que yo conozco puede sanarte. El Dios que yo conozco puede sanar tu corazón. El Dios que yo conozco puede aligerar tu carga. Y dos, el rey de Israel se disgustó. Bueno, ya lo mencioné, porque no tenía relación con el profeta. Y el rey de Siria se humilla que el rey de Israel tenía relación con el profeta, con el hombre de Dios. Por eso el verso 8 dice que cuando Eliseo se dio cuenta de que el rey había rasgado sus vestidos, le mandó un mensaje y le dice: deja que este hombre venga a verme y se dará cuenta que hay profeta de Dios en Israel. Y mire, la nación que Dios había escogido para ser portadores de presencia de Dios, para la nación que Dios había apartado para él, la nación que Dios había apartado como la familia de Dios, este rey no había asumido el papel por lo cual Dios le había puesto. Dios lo había puesto al rey de Israel como un líder para guiar el pueblo de Dios, pero el hombre estaba distanciado, el hombre le importaba muy poco. Y que no nos pase a nosotros. Y habían dos actitudes diferentes: la actitud del rey y la actitud del profeta. La misma situación para ambos, pero actitudes diferentes. Uno lo ve como una amenaza y otro lo ve como una oportunidad. Y yo, iglesia, yo le animo a que usted pueda ver las cosas que le pasan en la vida como una oportunidad que Dios tiene para usted, que Dios quiere hacer algo con usted, que Dios es un Dios de posibilidades. Y yo quiero que usted salga de aquí creyendo de que Dios quiere hacer algo bueno para usted, que Dios un milagro va a hacer a su favor, que usted le crea que a los que le han pronunciado para muerte y dolor va a ser una oportunidad para que usted le dé vida a esa persona. Hay gente que le va a decir: fíjate que mi matrimonio no funciona, mi familia se está separando, que mi negocio se está cayendo por pedazos, pero usted es una oportunidad que esta gente llegue a usted para que usted le pueda decir que hay un Dios que hace milagros, que hay un Dios que sana, que hay un Dios que restaura, que hay un Dios que libera a los cautivos, que hay un Dios que levanta a la gente. Y por eso Eliseo le dice: tráiganmelo, mándenmelo a mí. Porque Eliseo también era otro que sabía el papel, el rol por el cual Dios lo había puesto. El rey de Israel también lo debía haber sabido, pero el hombre estaba desconectado. No se desconecte usted de Dios. Y dice que Naamán llegó con su carro y sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Y el profeta le envió a su mensajero y le dijo que se sumergiera 7 veces para que sanara de su lepra. Y Naamán, dice que Naamán se enojó y dijo, porque él creía que el profeta iba a salir y que iba a hacer una oración y que Dios le iba a sanar. Y de tanto era su enojo que dijo: Abán y Farfán no son mejores ríos que los que hay aquí en Israel, y no podía yo sumergirme allá y sanarme. Y dice que se fue enojado. Y mire, cosas que nos pasan a usted y a mí. A Naamán le dio decepción, dice que se fue triste, enojado, porque él esperaba otra cosa. Y mire, y ahí es donde Dios nos confronta, porque nosotros queremos que Dios obra a nuestra manera, pero Dios obra de diferentes maneras.
Y hay cosas que uno entiende en la vida que yo prefiero que Dios obre a su manera que obre a la mía. Porque Dios algo me quiere enseñar, Dios algo me quiere dar. Tal vez no sea el tiempo, yo hay cosas que pido y tal vez no me pasan porque tal vez no es mi tiempo, tal vez no estoy listo, tal vez no, me falta. Pero Dios las va a hacer en su tiempo y a su manera. Y muchas veces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nos decepcionamos. Nos angustiamos porque Dios no obra como nosotros queremos o en el tiempo que nosotros queremos. Pero yo prefiero que se haga la voluntad de Dios y no la mía. Y dice que los acompañantes, yo me imagino que era la seguridad que andaba con Naamán, se le acercaron y le dijeron: si el profeta te hubiera pedido que hicieras una cosa difícil, no la habría hecho. Con más razón debería hacerle caso y meterse en el río Jordán para sanarle. Yo interpreto que los sirvientes de Eliseo lo que le decían: si él le hubiera pedido que sacrificara 100 animales o 1000 animales, no lo hubiera hecho inmediatamente. Para él era una petición fácil y modesta, pero como lo que le pidió era en contra de lo que él pensaba, era en contra del razonamiento de Naamán, él por eso se decepcionó y se enojó. Y yo me imagino que Naamán venía de una tierra pagana, imagino que había visitado todos los brujos de Siria, ya había visitado todos los médicos, había hecho medicina natural, había ido de especialista en especialista. Y los muchachos que andaban con él: hey, patrón, ya venimos hasta aquí, hombre, métase en el río. Y mire, gracias a Dios por esa gente que a usted lo alientan. Que hubiese sido que la gente que acompañaba al rey al general del ejército sirio no lo hubieran alentado, no lo hubieran animado. Y dice el verso 14 que él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Y mire, yo quiero que me acompañe el verso 14. Y aquí está la clave de todo. Dice: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Que dice después: conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Conforme a la palabra del varón de Dios. ¿Cuál es la actitud correcta para tener éxito, salud, bendición, cosecha, conquista, logros, triunfos, victorias? Hacer conforme a la palabra de Dios. Esa es la clave. Todo lo que le he dicho este tiempo que le estoy hablando es para decirle esto: haga conforme a la palabra de Dios. Y mire, Naamán hizo exactamente lo que él le pidió que hiciera. Y cada zambullida eran pasos de fe que Naamán estaba dando, confiando en la palabra de Dios a través del profeta. La respuesta de fe de Naamán, ¿cuál fue? La obediencia. Y fue recompensada. Dios recompensó su fe con un milagro de sanidad, no parcial, fue total. Y mire, de la presencia de Dios todavía sigue corriendo agua para para saciar su sed. De la presencia de Dios todavía sigue saliendo salud para sanar su enfermedad. De la presencia de Dios esta noche sigue saliendo restauración para su hogar. De la presencia de Dios pueden ser bendecidos sus hijos. Dios puede redimir su economía. Dios puede levantar incluso el ministerio que Dios le ha dado hacia usted. Pero ¿cómo? Teniendo la actitud correcta. Dice, ¿cuál fue la actitud correcta de Naamán? El hombre hizo conforme a la palabra que se le había dado. Sumérgete. Siempre que usted se comporte conforme a la palabra, usted será bendecido. Y mire, yo oro para que en su casa hayan cielos abiertos, que en su vida se abran las puertas para que aquello que está dormido pueda despertar. Mire, había una mujer que escuchó y que impulsó a su esposo.
Y aquí la mayoría son mujeres. Usted puede impulsar a su esposo, puede impulsar a sus hijos. Y dice que tanto fue la palabra de fe que le había sembrado la muchacha a la esposa de Naamán, que ella impulsó a su esposo. Y todo desencadenó en un milagro. Usted necesita creer que un milagro es posible en su vida. Pero por eso es la importancia de la palabra de Dios. Vamos a ver, la palabra de Dios no es un libro histórico, si bien es cierto, es un libro que tiene años, pero la palabra de Dios es tan vigente como para esos tiempos. Yo no sé si usted por fuera se mire bien, porque usted viene bien vestido, porque usted camina bien, pero yo no sé su interior. Naamán debajo de su traje tenía llagas, tenía sangre, tenía pus, despedía mal olor. Y yo no sé cuál sea su necesidad esta noche, pero todo lo que hablé, todo el tiempo que me estuve para hablar era para decirle que la actitud correcta ante una necesidad es hacer conforme a la palabra de Dios. Si se puede poner de pie y cierre sus ojos.